Es Antesala Política. Antesala Política. Una manera diferente de analizar la vida pública en la laguna y la no tan pública también. No hay corrupción ni impunidad. Porque la política no tiene que ser aburrida. ¡Fuchi! ¡Bácala! Me canso ganso. Con el estilo de nuestros conductores. La seriedad y neutralidad de Reginaldo Díaz, la objetividad y experiencia de Luis Alatorre y la naturalidad e irreverencia de Jesús Cázares, los conductores más serios. Eso se le permite. ¿Qué pasó? Tengo hambre. Bueno, no tanto. La necedad e irreverencia siguen siendo la referencia. Quédate con nosotros, porque si le cambias, tu reputación puede volar. ¿Estás listo? Gracias por continuar con nosotros. Seguimos transmitiendo. Y por lo de güey se escuchó. Sí, por nuestro florido francés. Estamos transmitiendo directamente desde el Paraíso Express, aquí en Juárez y Diagonal Reforma. Le agradecemos nuevamente a la familia Papadopoulos por su anfitrionía, por esa hospitalidad que siempre nos han. Ellos sí nos quieren, ¿no? Ellos sí nos quieren. ¿Por qué dicen que nadie nos quiere? Pues es raro que quieran a los reporteros, ¿verdad? Ellos sí nos quieren, nos han tratado bastante bien. Y nos da mucho gusto también recibir aquí en la mesa a nuestra buena amiga y compañera periodista del Siglo de Torreón. Ella es Diana González. Diana. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo estás, Dianita? ¿Aburrida? Bien. No, estoy muy divertida con lo que comentan. Fuera de... Tiene mucho miedo por el COVID-19. Yo no tengo miedo, tengo precaución, que es diferente. Muy bien. Por eso no nos saludó de beso ahora. Y también tenemos aquí en la mesa al licenciado Jesús Caso Fraire. Él es el director de la preparatoria LUSAC. Y bueno, Presidente del Consejo Directivo. Debía haber estado Luis, que era el que Presidente del Consejo Directivo. se lo repetimos como 20 veces a Luis y se fue. Ah, sí, se puede hacer lo que le da la gana el jefe, ¿no? Y bueno, pues nos da muchísimo gusto saludarlo, recibirlo. También ya tenemos años conociéndonos en diferentes trincheras, ¿no? Claro, seguridad pública, en tribunales, Fiscalía y así es, en lugares, sí, claro. trincheras jurídicas. Así es. Y bueno, pues debido al contacto que él tiene, ay, disculpe el ruido, pero... Fue Luis, están enojados. Anda enojado, ¿no? Llega tarde y luego... Bueno, el caso es que el licenciado Jesús Caso Fraire nos viene a platicar una percepción, yo creo que bastante valiosa en cuanto a la posición que tiene y la convivencia que tiene con los jóvenes y con los padres de familia en esta, pudiéramos decirle, disputa que se ha dado generacional respecto a la situación que nos generan las redes sociales, la convivencia cibernética que tenemos. Pues ¿Es una disputa? ¿Llega a eso? Pues son muchas cosas, yo creo que son muchas cosas. Tenemos que partir de reconocer que los jóvenes hoy viven circunstancias muy diferentes a las que nosotros nos tocó tal vez vivir. No usted, la verdad usted que es muy joven. Así se ve. Pero al menos yo creo que nosotros vivimos circunstancias totalmente diferentes. Hoy los jóvenes representan una problemática, yo diría que muy complicada, muy complicada. El abandono hacia la juventud está marcada desde los ámbitos de gobierno hasta el ámbito de la casa. Desde hace 4 sexenios aproximadamente que no se han establecido o creado políticas públicas para atender a la juventud en nuestro país. Hay que simplemente nomás poner sobre la mesa que de 0 a 29 años en México son los que representan es el 53% en México. Es decir, somos un país que tenemos mucha juventud. Y desde hace 4 sexenios aproximadamente de que se creó lo que se conoce como IJUVE, es el de Coahuila, IJUVE a nivel nacional, pero no se formó como una ley general, es decir, no hay una ley general que atienda la problemática de la juventud, simplemente se quedó en aquel entonces como una ley orgánica, es decir, le da nacimiento a este instituto, pero no le marca las políticas a seguir ni cómo se va a atender
la problemática de la juventud, ni mucho menos existe un órgano de gobierno que haga que esas políticas se cumplan de manera obligatoria. ¿Cuáles problemas son los que usted ha identificado que deberían de atenderse y al día de hoy no se están atendiendo en este tema de los jóvenes? Creo que la mayor necesidad que ahorita están enfrentando los jóvenes es que no tienen precisamente un futuro garantizado. Ni siquiera los que se preparan. Sí, ese es el problema. O sea, es decir, todos aquellos que tienen la oportunidad en este momento de asistir a una escuela y están recibiendo educación, no tienen la seguridad de que una vez cumpliendo precisamente con su instrucción vayan a tener un trabajo seguro. Es decir, las fuentes laborales en México han abandonado precisamente a la juventud. Una gran mayoría de la juventud hoy en México que aún que hayan recibido alguna instrucción hasta nivel profesional están en el mercado informal. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades. Eso lleva a la juventud a una situación muy compleja. Es decir, nosotros estamos exigiendo como país que los jóvenes se preparen. Aun sin embargo, los jóvenes están dudando de hacerlo o no, porque saben que las oportunidades son muy pocas, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en un círculo que no hemos podido romper. Y eso es a veces hasta lógico pensar cuando somos un país que ponemos poca atención a la juventud, y eso hay que decirlo, porque no solamente hay que dar educación, sino educación hay que darla con calidad. Y no únicamente nos referimos a una calidad en cuanto al académico, sino también a lo estructural. ¿A qué se refiere eso? Ahorita en México, pues muchas instituciones educativas, sobre todo las públicas, carecen de lo más esencial para brindarles una buena atención a los chavos. Los chavos están siendo violentados desde los inicios en las instituciones de educación primaria. Basta solo con dar un recorrido y ver nuestras instituciones primarias, donde en una gran mayoría ni siquiera tienen los servicios sanitarios adecuados para brindarles salud a los chavos. Y cuando eso sucede, el chavo o los niños se sienten violentados, tal vez no lo reflejen en ese momento. Pero no han sabido en ese momento cómo reflejarlo. Exactamente, pero sí empiezan a ver, claro, sí empiezan a ver las diferencias. ¿Por qué? Porque hay otros chavos, otros niños de sus mismas edades, con una situación económica a lo mejor diferente, estudiando en escuelas privadas, y los chavos se empiezan a sentir relegados también, O sea, eso se llama también violencia. Eso es una violencia. Entonces, cuando eso empiezan a ver, y es cuando empieza precisamente el recelo, ¿no? Y lo que se llama el enfrentamiento, y empiezan las diferencias sociales, y además, pues es que aquellos son los ricos, yo por qué no tengo, yo estoy en los árbitros de la PBC. ¿Por qué no tengo esto, no? Sí, ahora, ¿qué tan válido es complicado? Es ese estigma con el que crecemos socialmente de decir, voy a trabajar para que mi hijo tenga lo que yo no tuve. ¿Qué tan válido es y qué tan bueno es? Ahí empezaron a echarnos a perder, Rinaldo. Yo creo que no es bueno. Miren, creo que tenemos nosotros, primero como padres, que enseñar a nuestros hijos a poner en práctica la libertad, ¿sí? La libertad en todos los aspectos, no me refiero a que yo pueda entrar, o sea, una independencia. A ver, somos orientadores, ¿sí? Y nos convertimos en directores de su vida, pero directores es dirigirlos y dirigirlos por el buen camino. No hacer cargo de ellos. Exactamente. El problema es que muchas de las veces queremos que nuestros hijos sean una copia de nosotros, sin importar lo que seamos, ¿no? Y dice, bueno, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Pero a ver, ¿desde qué aspecto lo estás diciendo? ¿Desde lo material? Sí, por lo general o de lo emocional también, o de lo intelectual. A ver, tenemos que situarnos qué es lo que queremos para nuestros hijos. Yo siempre he opinado en el sentido de que hemos malinterpretado lo que llamamos éxito.
¿sí? El éxito regularmente nosotros Sí, casa, carro, es vestido. tener dinero, tener una buena casa, tener un buen vehículo, y siempre lo emparejamos con eso. Decimos, es que esa persona es muy exitosa. En verdad esa persona es exitosa y queremos llevar a nuestros hijos hacia ese camino. A ver, no está mal tener dinero. No. O sea, no está mal. Está muy bien tener dinero. pero al final de cuentas no es el todo. A los chavos también hay que tratarlos de una manera emocional. Y precisamente creo para mí a lo más importante, nos convertimos desde hace muchos años en una sociedad muy materializada, donde el éxito lo fuimos traduciendo precisamente en una cuestión monetaria. Las escuelas se convirtieron en instituciones donde únicamente les ha interesado el conocimiento, ¿sí? Pero no les ha interesado mucho el aspecto humano de los niños y de los jóvenes. Por eso viene todo lo que hemos nosotros estado viendo, donde hay muchos jóvenes que se están suicidando. Y dice, bueno, ¿por qué se suicidó? Bueno, porque no le pusimos, interés a la cuestión emocional. Y regularmente dice, oye, pues es que es un buen chavo. Lo que sucedió hace poco, desafortunadamente, en un colegio, es buen chavo, buenas calificaciones, bien entregado, cumplía con sus tareas, viene de una familia. A ver, sí, ese no fue el problema es que nos enfocábamos tanto en lo que era como alumno, pero no en lo que era como persona. Y ese chavo estaba olvidado, tenía muchos problemas. Entonces tenemos que nosotros aprender como adultos o como instituciones educativas que los jóvenes necesitan una mayor atención en la cuestión humana. Saber nosotros en qué momento podemos detectar que ese muchacho trae unos problemas emocionales que lo pueden llevar a cometer, muchas cosas, no contra otros, sino contra sí mismo, incluso llevarlos al suicidio, ¿no? Y que es lo que está padeciendo. Y entender que esta sociedad en la cual hoy estamos todos nosotros viviendo, tiene inmerso a toda la juventud en una gran problemática, que antes no la conocíamos, porque no existían las redes sociales. Existía la problemática, pero no la difundíamos tanto. Exacto. Hoy se tiene esta problemática, pero como los chavos se ven poco atendidos, se expresan mucho a través de redes ahora sociales. se expresan más a redes sociales. Y ese es un problema, no es un problema, el problema no es que se expresen, ni que lo hagan a través de redes sociales, sino que eso nos indica que nadie le estamos poniendo atención. ¿Por qué? Porque ni los maestros, ni los papás, que es lo más grave, porque si ellos tuvieran la oportunidad de acercarse más con sus papás y los papás les pusiéramos mucho mayor atención, estoy casi completamente seguro que eso no lo hacían público, porque a nadie le gusta, o a nadie nos gusta decir cosas. Abusaron de mí, me violaron, me golpearon, me están violentando. Lo decimos ya como una forma medida desesperada de pedir auxilio. Claro. Y eso es precisamente lo grave, porque eso quiere decir que los chavos no están teniendo los espacios suficientes y necesarios que deben de estar primero en casa y en la escuela para hacer precisamente sus denuncias. Esa es la problemática que estamos viviendo. En el USAC, ¿qué tipo de medidas se implementan en coordinación maestros y padres de familia para establecer protocolos de vigilancia a través de redes sociales? Nosotros tenemos establecido varios protocolos. Contamos con un departamento de orientación psicopedagógica, donde se monitorea a través de ciertos protocolos a los alumnos para detectar si traen algún problema emocional. Y nosotros involucramos mucho a los papás. Sin embargo, quiero decirles que ese es otro problema. Los papás, para atender la problemática de los chavos, batallamos mucho.
mucho. Sí, ellos quieren llegar o queremos llegar a la escuela y dejar a Yo los pienso muchachos que ya, también ¿no? es eso, o sea, a veces se relaja, sí falta atención, pero también ha faltado más disciplina, más disciplina, porque yo veo que, bueno, el joven por naturaleza es manipulador y conoce muy bien a sus papás, entonces a veces disfrazan un problema que traen emocional con otra serie de situaciones que los hace abusar también de sus propios padres, en el sentido de que empiezan a relajarse demasiado en la escuela, en muchos otros aspectos del tipo académico. Entonces también ahí yo siento que las otras generaciones, bueno, anteriores, los padres eran un poco más estrictos, y carencias en las escuelas siempre ha habido, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí el problema está en el ambiente. Ahora me voy a pasar un poquito a las circunstancias de carácter social. Hoy los papás ya no están en casa. sí, Y a veces ni la mamá. Me refiero en el sentido dos general, pareja, ambos trabajan. En nuestras épocas, las mamás estaban más dedicadas al hogar, mucho más dedicadas al hogar. Allí en casa había quien estaba al menos al tanto o al pendiente. Y el papá era el látigo, era el contrapeso y el proveedor, pero también era el Vas a miedo ver y el cuando temor. venga tu Vas a papá. ver cuando venga tu papá. ¿Sí? Entonces, eran otros tiempos. El problema aquí es que no nos hemos sabido adaptar a las nuevas circunstancias. Queremos ni podemos aplicar lo que se hacía anteriormente, ni tampoco las podemos, pero no quiere decir que tampoco también tengamos que olvidarlas. Creo que hay algunos aspectos donde tenemos que regresar a lo básico y adaptarnos también a una vida distinta que están ahorita, la cual están ahorita los chavos Hay que enseñarlos a ser responsables, ¿no? yo siento que sí es disciplina y sí es amor, pero sí es disciplina, porque a ver, tengo amistades que son hijos de madre soltera, que es un modelo de familia completamente diferente, que ahí la mamá es proveedora y también es el látigo y también es quien proporciona amor. Sí, ya son otros Y esquemas. no se han suicidado, En no todas se partes hacen hay- drogadictos, creo que sí tiene que ver mucho la disciplina en casa. Todas partes hay Vamos excepciones. a hacer una pausa muy breve y regresamos. Para no hacer los bloques tan largos, ya nos están regañando. Vamos a hacer una pausa de la revista. No lo vas a comer.